cuando Dios está en silencio. Yo no sé si en medio de esta pandemia usted ha escuchado la voz de Dios o se ha sentido como yo, que en ocasiones no puedo escuchar la voz de Dios y siento que Dios está en silencio. Yo no sé si usted se identifica conmigo en esta maravillosa mañana. Yo creo Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 11. Quiero leer de la Nueva Versión Internacional, aleluya, esos primeros capítulos del libro del profeta Habacuc. Aleluya. Cuando Dios está en silencio. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted que está presente, que dice amén. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abunda la contienda. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados, dice el Señor. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerían aún aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo golpe, sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda la ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Que el Señor añada bendición a esta maravillosa palabra. Cuando Dios está en silencio, mire, es un momento crítico en la vida presente del profeta Habacuc. Él estando en esa crisis, aleluya, presente que está viviendo, se hace una serie de preguntas. ¿Por qué Dios no interviene ante el pecado? Y yo creo que esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos en este tiempo. Sabemos que en el mundo hay mucho pecado, el mundo está lleno de pecado, bendito sea el Señor. Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en este tiempo. ¿Por qué Dios no interviene ante el pecado? ¿Por qué Dios no interviene ante la injusticia? ¿Cuántas injusticias hemos estado viviendo como pueblo? ¿Por qué, dice el profeta, y tú y yo también, por qué tenemos que ver y experimentar sufrimiento y maldad? Dígame si cuando miramos alrededor nuestro, en nuestra sociedad, lo que vemos es sufrimiento, maldad, violencia, daño, bendito sea el Señor. ¿Es acaso no es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Entonces pensamos que Dios está en silencio. Escucha bien, dije pensamos, aleluya, porque nos vamos a dar cuenta que Dios está pendiente de todo lo que está ocurriendo acá abajo en la tierra. Y muchas veces habla y nosotros no hemos afinado nuestro oído para escuchar. Posiblemente usted y yo en este tiempo estamos viviendo o estaremos haciendo, aleluya, las mismas preguntas que le sucedió a este hombre llamado Habacuc, a este profeta. Sí, yo no sé si usted se está preguntando ¿por qué el pecado? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué Dios no está interviniendo? Si yo le sirvo, si yo le adoro, si yo le alabo, si yo le busco, si yo
Nosotros no podemos entender, mire, en un momento en el que estamos viviendo, cuando Dios está en silencio. ¿Por qué Dios está en silencio? Entonces debemos conocer quién era este profeta llamado Habacuc. Porque quiere decir que esta palabra trae una enseñanza para mi vida. Si yo estoy viviendo los tiempos que vivía Habacuc, si yo estoy viviendo en sufrimiento, en angustia, aleluya, si alrededor nuestro está el mundo lleno de pecado, pues entonces esta palabra se ajusta hoy día. Yo tengo que conocer quién era este profeta llamado Habacuc. Su nombre viene de una palabra que significa abrazar, significa acariciar. Yo no sé si este profeta llamado Habacuc le pusieron este nombre su padre porque era el niño mimado. Y lo abrazaban mucho y lo acariciaban mucho. O tal vez, pensaba yo en esta palabra, posiblemente le pusieron este nombre de abrazar, de acariciar, porque sus padres deseaban lo que todo padre desea, que sus hijos abracen al Señor y abracen a su prójimo. ¿Es acaso lo que deseamos nosotros? Que nuestros hijos sigan la ley de Dios, busquen a Dios, abracen a Dios, abracen los estatutos bíblicos, sigan los mandamientos, bendito sea el Señor, los preceptos bíblicos. Aleluya. Se cree que era miembro de la tribu de Simeón. Simeón significa el que ha escuchado. O sea que venía de una tribu de oidores. Lo que me gusta de este pasaje bíblico es que él está clamando al Señor. Habacuc está clamando al Señor, está orando delante de la presencia del Señor, aleluya. Pero lo interesante es que él viene de una tribu de oidores. Entonces de algún lado viene la palabra del Señor, aleluya. Se cree que huyó cuando los caldeos avanzaban sobre Jerusalén para tomarla y que regresó después de la caída. Mire, la realidad es que el pueblo de Asiria había desaparecido. La semana pasada yo estuve hablando del pueblo de Asiria, del pueblo de Nínive, que Dios le había dado una oportunidad, aleluya, ellos la desaprovecharon, aleluya, y fue destruida. Entonces cuando Asiria es destruida, aleluya, que era la vara de castigo que Dios había utilizado contra el pueblo de Israel, aleluya, ahora se levanta el pueblo de los caldeos, un pueblo, aleluya, cruel, bendito sea el Señor, los babilonios, que estaban alcanzando fuerza y estaban alcanzando poder, aleluya, bendito sea el Señor. Porque si tú y yo no nos ajustamos, aleluya, si tú y yo no hacemos arreglos en este caminar con Dios, la vara de castigo no va a desaparecer fácilmente. Entonces, ¿qué realmente hace este profeta llamado Habacuc? Cuando yo comienzo a leer estos capítulos, 3 capítulos tiene ¿verdad?, el libro de Habacuc. Cuando yo comencé a leer estos capítulos, veo que él hace un detalle, hace una lista de males sociales y morales, aleluya, del pueblo de Judá durante el reinado de Joacim. Mire, después de la muerte del rey Josías, Josías había realizado una serie de reformas en el pueblo de Israel, aleluya, porque los reyes anteriores se habían ido a la idolatría, ahora, aleluya, habían hecho las cosas incorrectas delante de la presencia del Señor, habían corrompido la ley, habían debilitado la ley de Jehová. Entonces cuando este rey llamado Josías asume el cargo, asume el poder, él se encargó, aleluya, de devolverle al pueblo de Israel todas aquellas cosas que había perdido. Y los acercó al Señor, hizo una serie de reformas, aleluya, restableció el culto, aleluya, el orden del culto, el templo, bendito sea el Señor, aleluya, restableció la ofrenda, hizo que el pueblo, aleluya, obedeciera al Señor. Pero luego de la muerte de este rey, bendito viene Joacim, y Joacim hizo todo lo contrario, bendito sea el Señor. El pueblo entonces vuelve a cometer los pecados que antes había hecho de la reforma. El pueblo comienza a adorar a los dioses falsos. El pueblo comienza a adorar a Baal. El pueblo comienza a darle la espalda a Dios. Comienza entonces la apostasía de Israel. El pueblo abandona la ley de Dios. Entonces, esa es la descripción que hace, mire, este profeta llamado Habacuc de esa sociedad en la cual está viviendo. Yo no sé si en este tiempo usted puede darse cuenta
Señor, que hay gente que le está dando la espalda al Señor, que hay gente que está inutilizando la ley de Dios, aleluya. Ya no hay gente que se siente a escudriñar la palabra del Señor, aleluya. Siempre hay un remanente fiel y gloria a Dios por eso. Pero un pueblo de tanta maldad, de tanta injusticia, bendito sea el Señor. ¿Usted cree, aleluya, que eso es causa de estar buscando a Dios o de haber dejado al Señor? Así que Habacuc lo que está intentando a través de esta palabra, y lo que yo quiero que tú puedas entender y comprender en esta maravillosa mañana, es que tenemos que intervenir por este pueblo en el cual nosotros estamos viviendo. En este tiempo, en medio de la injusticia, en medio del pecado, tú y yo tenemos que intervenir, aleluya, a través de la oración, a través de la búsqueda, bendito sea el Señor, para que el mundo comience a buscar a Dios de nuevo. Dígame, si no es lo que nosotros queremos que Dios haga, que Dios intervenga ante tanta injusticia. ¿Cuántos abusos? ¿Cuántas maldades, falsedades, engaños, mentiras? Bendito sea el Señor. ¿Cuánta corrupción vemos alrededor nuestro? Entonces nos preguntamos como el profeta, cuando Dios está en silencio, ¿cuándo Dios va a intervenir? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? ¿Cuándo Dios va a sacar de medio nuestro esta pandemia? ¿Cuándo Dios va a poner las cosas en orden? Así que lo que estamos viendo en esta sociedad presente es violencia y destrucción. Eso es lo que estamos viendo. Violencia y destrucción. Cuando Dios está en silencio. Entonces, tres cosas nos enseña el profeta Habacuc a través de esta palabra. Cuando yo comienzo a leer esta palabra, me doy cuenta de que él es un hombre sincero. Entonces nos está llamando a nosotros a ser sinceros para con Dios. El profeta está reconociendo la condición del pueblo, la condición, aleluya, de la sociedad en la cual él está viviendo. Y se sincera con Dios, aleluya. Le dice las cosas a Dios tal y como son, sin quitarle, sin añadirle. Esto me habla de transparencia. Y en la sociedad en que nosotros estamos viviendo, ¿se ve esta transparencia? ¿O nos rodean muchas cosas que son turbias? Lo segundo que nos quiere enseñar el profeta es que nosotros mantengamos, aleluya, una fidelidad con el Señor, que nosotros mantengamos esa fe delante del Señor, aleluya, a pesar de las maldades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las injusticias, que nos paremos firmes en fe. Porque si hay algo que Dios ha venido probando sobre este pueblo, es la fe de muchos. A mí no se me olvida eso, porque Dios lo ministró en una ocasión, desde los terremotos para acá. Lo tercero que Dios está buscando en su pueblo, está buscando en ti y está buscando en mí, es que clamemos a Él. Porque aunque la respuesta se tarde, va a llegar. Yo no sé si usted puede darle un aplauso al Señor ahora, en esta hora, en este instante. Aunque las respuestas a tus oraciones, a mis oraciones se tarden, van a llegar. Es que hay que entender a Dios, aleluya. Es que hay que entender los propósitos divinos, bendito sea el Señor. Mire, si hay algo que Satanás ha querido establecer en medio nuestro, es la duda. Que nosotros dudemos de las cosas del cielo. Que nosotros dudemos cuando Dios está en silencio. Aleluya. Lo primero que Satanás susurra a nuestros oídos es: ¿dónde está tu Dios? Y cuando Dios está en silencio, no quiere decir que es un Dios sin poder. No quiere decir que es un Dios sordo. No quiere decir que es un Dios indiferente. Porque tú y yo hemos conocido a Dios y conocemos sus atributos. Él es todopoderoso, Él es omnisciente y omnipotente. Bendito sea el Señor. Él no está sordo, Él está escuchando y va a tener misericordia de nosotros. Cuando Dios está en silencio, me habla de su soberanía. Dios es la suprema autoridad. Él tiene todo el poder, toda la autoridad sobre tu vida, sobre mi vida, sobre este mundo. Aleluya. Sobre todo lo que Él ha creado.
Dios, aleluya, cuando está en silencio, me habla de sus propósitos. Si Dios está en silencio, tú y yo como cristianos tenemos que entender, aleluya, que Dios está haciendo algo, que la intención de Dios es hacer algo, aún estando en silencio. Cuando Dios está en silencio, me habla de sus planes. Porque los planes de Dios son perfectos y Él los detalla, aleluya. Él es preciso para realizar su obra salvadora. Nadie entendía, aleluya, el plan divino, aleluya. Nadie entendía la razón por qué Jesucristo se entregó, aleluya, en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Pero el plan divino, para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que Él vino a salvar a un mundo que se había perdido. Él vino a salvarte a ti y vino a salvar a cada uno de nosotros. Ese es el plan divino. Y el pueblo de Israel no lo entendía. El pueblo de Israel pensó que Jesucristo venía como Rey Salvador en ese tiempo, aleluya, en esa ocasión, para salvar al pueblo, aleluya, de las circunstancias en las que estaba viviendo. No miraron más allá de las circunstancias. Entonces estaban dando cuenta que el Señor lo que quería salvar era su alma, bendito sea el Señor. Y es lo que Dios está intentando hacer en este tiempo. Nosotros queremos que el Señor nos salve lo material, aleluya, el carro, la casa, lo que tenemos, bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que nuestra alma sea la que sea salva. Entonces hay que entender los planes del Señor, aleluya. Los planes del Señor son precisos, son definidos, bendito sea su nombre. Mire, cuando Dios está en silencio, me habla de su poder y de su dominio. Él tiene la capacidad para llevar a cabo sus deseos. Mire, de controlar, de manejar, de influenciar en la conducta de otros. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en mi vida. Dios tiene la capacidad, aleluya, de intervenir en medio nuestro. Pero Habacuc tenía un gran dilema. Y muchas veces el dilema de Habacuc es el dilema nuestro. Nosotros nos preocupamos y nos cuestionamos cuando los malos, cuando los perversos prosperan, mientras los justos somos oprimidos. Y yo me decía, ¿es cierto o no es cierto que nosotros muchas veces andamos mirando, aleluya, cuando aquel que lo hace mal prospera y nos cuestionamos, bendito sea el Señor? Nos cuestionamos porque tú y yo no podemos cuestionar a Dios. Porque ni siquiera el profeta estaba cuestionando al Señor, aleluya. El profeta lo que nos deja saber era que no estaba de acuerdo con esa situación que estaba imperando en medio de la sociedad. Entonces el profeta dirige sus preguntas a Dios, pero en ninguna circunstancia contra Dios. Así que tenemos que tener cuidado con las intenciones de nuestros cuestionamientos. ¿Cómo yo le estoy preguntando a Dios? ¿De qué manera le estoy preguntando al Señor? ¿Tengo la autoridad para hacerlo de la forma en que lo estoy haciendo? Aleluya. ¿O tengo que reformular la pregunta? Entonces, ¿qué hace el profeta? Y nos quiere enseñar a nosotros a través de esta palabra. Que nuestros deseos no pueden ir por encima de los deseos de Dios. Tú y yo muchas veces tenemos anhelos y tenemos deseos. Pero si no están alineados a los planes de Dios, no te vistas que no vas. No pueden estar nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. ¿Qué debemos esperar? Aleluya. Con paciencia la contestación de Dios. El problema nuestro, muchos de verdad, tengo que decirlo, y a mí me ha acontecido, que a veces le pido algo al Señor, pero me impaciento. Y no me doy cuenta que necesito ser paciente, aleluya. Porque tarde o temprano, por la fe, yo sé que el Señor me va a contestar. Amén. Así que si usted está siendo probado, sea paciente. Si usted le ha pedido algo al Señor, sea paciente. Va a venir en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Mire, ¿qué nos quiere enseñar el profeta? Que la verdadera justicia va a llegar en el tiempo señalado. Que aprendamos de una vez y por todas que el mal se destruye a sí mismo. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando las personas atentan en contra suya y usted no obra, aleluya, en contra de ella, con el tiempo ellos caen por su propio peso? ¿Sabe qué? Nos quiere enseñar el profeta.
que el justo vive en su fidelidad para con Dios. El justo vive confiado en el Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor y no en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Aunque el mal parece prosperar por un tiempo, la verdad es que solamente los justos poseerán vida permanente. ¿Saben lo que Dios quiere? Que nosotros nos mantengamos obrando en justicia. Pero para eso necesitamos confiar en Él. Para eso necesitamos buscar el rostro de Él. Para eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Él. Aleluya. ¿Quiénes realmente eran los malvados según el profeta? Escuche bien ahora lo que le voy a decir. Tú y yo podemos pensar que los malvados era el pueblo de Egipto que oprimió al pueblo de Israel. El primer opresor que nosotros conocemos del pueblo de Israel, Egipto. Un pueblo idólatra, quienes creían que su Dios era el río Nilo, bendito sea el Señor. Tú y yo podemos creer, aleluya, mire, que los malvados podrían ser los asirios, un enemigo prepotente, pero también idólatra, quienes creían que su Dios, aleluya, era su poder, era su fuerza, era su organización, era su ejército, aleluya, y así mismo los babilonios. Pero ¿qué me dice a mí de Judá? ¿Y por qué Judá? Un pueblo desobediente. Un pueblo que se había alejado de los mandatos divinos. Un pueblo que a mi entender se apoyaban en su propia prudencia. Entonces ahora tú y yo podemos entender cuando Dios está en silencio. No podemos engreírnos y pretender que si estamos haciendo las cosas mal, aleluya, el Señor va a venir, aleluya, sobre nuestras vidas inmediatamente. Aún el Señor corrigiendo al pueblo de Judá, aún corrigiendo al pueblo de Israel, aleluya, a través de estas varas de castigo de Egipto, de Asiria, de Babilonia, aleluya, parece ser que no habían entendido. Y Dios lo que estaba buscando era restablecer la ley, aleluya, que el pueblo volviera a buscar a Dios, volviera a acercarse a Dios, que el pueblo volviera a acariciar al Señor. Amén. ¿Usted está entendiendo en esta mañana? Así que, a pesar de los cuestionamientos que nos hagamos como lo hizo el profeta, tendremos las respuestas. Él cree que su problema tiene solución. ¿Usted cree que su problema tiene solución? Yo creo que mi problema tiene solución. Escúcheme bien. El profeta pudo entender que la contestación de Dios iba a tardar, pero vendría. ¿Usted se da cuenta? La contestación del Señor viene. Va a tardar, pero viene. Manténgase orando, manténgase intercediendo. Aleluya. No interrumpa su comunicación con Dios. La clave del mensaje es la siguiente. Sabemos, escúchame bien, que los malos son unos engreídos, son unos orgullosos, que se exceden por sus cualidades o actos propios. Sabemos que el malo se corrompe, se daña, destruye y pierde su sentido de ser. Sabemos que el malo permanece por un momento, pero es transitorio, es pasajero. Pero la existencia del justo es duradera al permanecer fieles a Dios. ¿Usted pudo cachar esto en esta maravillosa mañana? La existencia del justo va a ser duradera al permanecer fiel a Dios. Si confiamos en Dios, estamos llamados a manifestar su justicia. Jesucristo mismo confió en Dios su Padre, obedeció el plan divino y se manifestó la justicia del cielo. Él no escatimó en ser igual a Dios como a cosas que aferrarse. Él se humilló. Él tiró el orgullo al suelo, la prepotencia al suelo, para enseñarnos a nosotros lo que debemos de hacer. Cuando Dios está en silencio
Y yo añado, y no entender. Oye, sonaba bien ese título al final. Cuando Dios está en silencio es porque Él desea que el hombre confíe y así cumplir el deseo del hombre y hacerle justicia. Cuando Dios está en silencio, debemos saber que su respuesta a su tiempo vendrá de un lugar alto. La respuesta del Señor vendrá desde las alturas. Mire, su ayuda tal vez no venga inmediatamente. Tardará en llegar, pero hasta ese día debemos vivir en su fidelidad. Por eso me gusta Habacuc cuando dice que aunque las vides no haya frutos, bendito sea el Señor, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, ¿verdad? Aleluya, y de los corrales, bendito sea el Señor, aleluya, con todo Él iba a adorar al Señor, aleluya, porque Él iba a esperar la respuesta de Dios, no importando las situaciones, no importando las circunstancias. Finalmente, el mensaje de consuelo es que el justo en su fe venirá, pero el injusto será cercado, acorralado por los dolores, por los sufrimientos, por su orgullo y su ambición, por su orgullo y su codicia, aleluya, por su crueldad, por su embriaguez de poder, aleluya, por su idolatría. Cuando Dios está en silencio, ¿qué debemos de hacer? Sino lo que hizo Habacuc. Oró a Jehová, se dirigió en oración al Padre, solicitó que Dios avivara, aligerara su obra. Allí está en el capítulo 3. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabes lo que estaba pidiendo Habacuc y lo que tú y yo debemos pedir en este tiempo? Que Dios manifieste su poder, como lo había hecho en los tiempos antiguos. Habacuc nos estaba haciendo recordar, aleluya, la actividad de Dios en la historia de Israel. Dios se había acercado desde su lugar alto y provocó una manifestación de plagas para que el pueblo fuera liberado. Provocó el temor de las naciones ante la venida de su pueblo Israel. Secó el mar, aleluya, y el Jordán con la palabra de su poder. Provocó que el sol y la luna se detuvieran, aleluya, para darle la victoria a Josué en medio de la batalla. Y si lo hizo en aquel tiempo, también lo puede hacer ahora. Mire, provocó la conquista de Canaán para salvación de su pueblo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, bendito sea el Señor, aleluya. Pero vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por pruebas, aleluya, porque vamos a ser definitivamente probados. La fe se prueba como el oro. Y las pruebas, y las circunstancias, los sufrimientos, las angustias, aleluya, determinan cuánto es la medida de fe que hay en medio de nuestro. Mire, en otras palabras, Habacuc quería que Dios actuara en el tiempo presente, para poder suspirar, para poder aliviarse, para poder fortalecerse y gozarse, porque Dios es sobre todo. Amén. El profeta hace de esta oración un cántico de alabanza lleno de motivación y proclamación de victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta maravillosa? Denle un aplauso.